tenemos el gusto de poder contar con la doctora Albornoz para que conozcamos un poquito a la doctora. Ella es profesora e investigadora de Flaxo. Ha sido coordinadora docente y subdirectora de la sede Ecuador entre 2014 y 2016. Actualmente es coordinadora del doctorado en políticas públicas y de CTS Lab, del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y su trabajo de investigación está enfocado en los modelos de transferencia de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina, Big Data, y el análisis comparado de políticas públicas. En 2017 recibió una beca Fulbright y una beca de profesora visitante en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, donde trabajó en imaginarios de innovación y análisis de redes de política. Desde el 2018 es presidenta de la Sociedad de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, CTS, en Ecuador. Es un gusto, doctor Albornoz, contar con usted y por favor quisiéramos pedirle que nos cuente sus criterios, cuáles son sus impresiones sobre este plan nacional y después podamos tener un pequeño conversatorio, unas preguntas y pues enriquecer esta charla que tenemos el día de hoy. Muchas gracias de nuevo, doctora, y la palabra es toda suya. Muchísimas gracias, Jimena, Alejandro, por hacerme esta invitación. Me encanta estar en estos espacios donde efectivamente los instrumentos de política pública que se están generando en el país puedan ser analizados. Creo que hace mucho tiempo no teníamos un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Esto es un buen indicio de que vamos por buen camino y necesitamos profundizar estos trabajos. Dicho esto, hay varios elementos que me parece que deberíamos ir tomando en cuenta en el plan. Y es, bueno, ¿cuál es el problema de política pública que está planteando este plan? Es decir, ¿qué problema de la sociedad pretende resolver el plan? Esta es la primera cosa. Cuando nosotros armamos un instrumento de política pública como un plan de acción que realmente es una hoja de ruta hacia qué es lo que va a resolverse desde el Estado en términos de ciencia, tecnología e innovación, creo que es la primera cosa que tendríamos que mirar. ¿Qué es lo que el plan considera que es problemático en el país? Porque a pesar de que no nos dice cuál es el problema de la política, lo asume en la respuesta que da, ¿no? Entonces dice, lo que queremos como objetivo de este plan es transitar a una economía basada en el conocimiento. Y además de esto, bueno, añade algunos temas que son importantes, como el saber responsable colaborativo, tanto a nivel de ciencia abierta como producción en los centros de investigación, y muy vinculado a las necesidades del país, que son sociales, ambientales, productivas y económicas. Además, el plan pretende que nos insertemos en una economía global. La primera cosa que yo encontré difícil en el plan es, bueno, si lo que realmente necesitamos es alinearnos a lo que está pasando en el país, y la única evidencia que tenemos sobre actividades de tecnología e innovación son las ACTI, son las encuestas que se hicieron en el 2011 y en el 2013. Entonces estamos hablando que estamos muy desactualizados con lo que realmente está pasando en el país, y pensemos que además de esas encuestas no nos permitían entender mejor bueno, cuáles eran los sectores de innovación que estaban funcionando bien, cuáles eran los sectores innovadores más nuevos, más novedosos, y no hay un catastro de la innovación. O sea, nosotros realmente en el país en este momento no sabemos quiénes son los innovadores, dónde están y a qué área se dedican. Justamente este es uno de los puntos que nosotros tratamos con las autoridades de la CEDECIT en su debido momento. Decíamos, bueno, ¿dónde está su línea base? La línea base, la línea base está desactualizada, y por el otro lado no tenemos ninguna información sobre cómo este conocimiento, todas estas nuevas tecnologías que se están produciendo en el país, todos los procesos de innovación que se producen, dónde se están gestando. Y se están gestando para resolver qué. Por ejemplo, uno de los problemas que nosotros tenemos en este momento es que
no conocemos cuáles son los centros universitarios y los centros de investigación que están generando spin-offs. ¿De dónde salen los emprendedores? Estamos hablando de centros de innovación, semilleros que tienen, ¿qué universidades? ¿Son las politécnicas las que lo están haciendo? ¿Son las universidades públicas? ¿Son las universidades privadas? ¿En dónde están? ¿Cuáles son las universidades que mayores spin-off están produciendo en el país? ¿En qué áreas? No tenemos esa información. Entonces, cuando la CENESID habla de los innovadores, se refiere más al banco de ideas, y el banco de ideas realmente no se refiere a innovadores. El banco de ideas se refiere a posibles inventores, gente que tiene una buena idea, pero no es gente que ha constituido una empresa, ha implementado la innovación y la ha puesto en el mercado. Solo ahí podemos hablar realmente de innovación. Y entonces no sabemos nada de estos innovadores. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 años en el país? ¿Tenemos algún dato de la Superintendencia de Compañías que nos indique cuáles son las compañías que se han creado, dónde está la innovación, de qué manera esta innovación está funcionando? No tenemos esos datos. Entonces nos falta, por un lado, muchísima evidencia empírica que nos permita identificar cuáles son esas necesidades del país. Nosotros siempre estamos hablando que debemos, y un poco se nos constriñe a producir conocimiento pertinente. Todos los profesores que estamos aquí sabemos que lo que nosotros tenemos que enseñar tiene que ser conocimiento pertinente. ¿Pero pertinente en qué contexto? ¿Para quién? ¿En qué momento nosotros tenemos esta relación de doble hélice o de triple hélice establecida? Esto no existe. Porque fíjense que una de las cosas que se plantea, tal vez sería bueno si puedo compartir, ¿les parece? Voy a tratar Sí, por favor. de compartir esto para... Perfecto. Voy a colocarlo, estaba tratando de colocarlo pantalla completa, ahí estamos. Entonces, fíjense que una de las cosas que se espera de aquí hasta el 2050 es que efectivamente tengamos un desarrollo social y productivo, que además se sustenta en la gobernanza del sistema de CTI del país. Pero así al final, una de las cosas que me parece importante son dos puntos. La una es que necesitamos tener una inversión del 2% del PIB. ¿En qué parte del plan está justificado ese 2%? ¿Cómo se justifica ese 2%? ¿De dónde tiene que venir? ¿Por qué tiene que venir? Sí, es el parámetro global, pero en el Ecuador, ¿qué es realista? ¿Y de qué manera podríamos alcanzar ese 2% de manera paulatina? Y por el otro lado están todas estas siete líneas de I más D más I, pero ¿cómo se establecen estas 7 líneas? Estas 7 líneas se están estableciendo de manera top-down con respecto a la salud, a la agroecología, a los recursos bioacuáticos, a los bioconocimientos, procesos industriales, infraestructuras de comunicación, saneamiento y productividad e industrias creativas. Esto básicamente está manejado desde la RICIT, que son los parámetros para pensar la innovación desde el manual de Frascati. Pero en el caso ecuatoriano, realmente, ¿dónde están estas áreas? ¿Cuáles son las áreas que más inversión necesitan? ¿Qué apoyos estatales necesitamos? Por ejemplo, además se habla de líneas transversales, la espacial, la meteorología, las TIC, cambio y variabilidad climática, infraestructura de transición energética y manejo de espacios públicos. Entonces, no queda muy claro de qué manera se van a lograr estos objetivos y estas metas de una manera muy puntual en referencia a estos 7 sectores estratégicos. Si el plan de acción es una hoja de ruta, debería decirnos prácticamente cómo se va a hacer, de qué manera estas 7 líneas de I más D más I van a ser apoyadas desde el Estado de una manera estratégica y de qué manera se van a lograr alcanzar estas metas. Sin embargo, lo que tenemos son 12 metas que están hacia el lado derecho, que son mucho más retóricas. Potenciar la gobernanza del Sistema Nacional de CTI. Y yo sí me pregunto seriamente, y lo he conversado con las autoridades de la CENESID, ¿de qué Sistema Nacional de Innovación estamos hablando en el país?
cuando realmente lo que tenemos son partes de un sistema, pero no tenemos las relaciones en el sistema. Porque no estamos hablando de modelos de transferencia tecnológica, no estamos hablando de modelos de producción del conocimiento, ni de doble hélice ni de triple hélice. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Estamos hablando de modelos de transferencia, el modelo lineal, que se trabajó en los años 50, 60 y que en los 70 en América Latina se había probado erróneo, especialmente en Argentina y en Brasil, donde efectivamente la producción de la innovación de las universidades no se aplicaba en el mercado. ¿Y por qué no se aplicaba en el mercado? Porque la oferta, y de hecho se le llamó la propuesta ofertista de las universidades, hacía que la industria no confiara en los productos que se producían dentro de las universidades y los centros de investigación, porque en el modelo de transferencia de conocimientos y de tecnología a la época era mucho más fácil comprar tecnología que empezaba a ser obsoleta en otras partes del mundo y que era adecuada en ese momento para el crecimiento tecnológico. Entonces, creo que en este sentido vamos a ver que estamos hablando de financiar ciencia, tecnología e innovación con recursos públicos, pero ¿cómo y para qué? Para esos 7 ejes. ¿Dónde está ese plan para los 7 ejes? ¿Cómo se va a promover la educación? Si nosotros nos vamos fijando incluso en los nombres de los ejes, nosotros vamos a ver, perdón, voy a tratar de irme hacia acá. Fíjense que este es un plan de acción basado en el conocimiento. Conocimiento responsable, conocimiento tecnológico. Y luego cuando vamos al tema del desarrollo social y productivo sostenible, volvemos de todos modos a trabajar el conocimiento con la propiedad intelectual y otros elementos. Entonces a mí lo que me preocupa del plan realmente es que es un plan vinculado al conocimiento porque la CENESID hace una muy buena política de ciencia. Me parece que todavía no tenemos una política de ciencia y tecnología y estamos todavía muy en veremos de una tecnología de innovación. ¿Por qué? Fíjense cuáles son los actores que van a impulsar este plan. Está el plan básicamente centrado en los investigadores, en los institutos públicos, las universidades, los institutos públicos, los institutos superiores técnicos y tecnológicos, las redes de conocimiento que estos actores construyen y estos espacios y laboratorios y equipamientos para la I+D+I que se están generando ahora en el Ecuador y además con estos registros de espacios de transferencia tecnológica. Pero me gustaría escucharles a ustedes, ¿cuál es el actor que está ausente en una política de ciencia, tecnología e innovación? ¿Qué actor consideran ustedes que no está presente? Los sectores productivos, la industria tal vez. Exacto. Si la innovación no se está dando en las universidades y se está dando no se da de manera radical en Ecuador, excepto muy contados casos, pero se da de manera incremental. La innovación se da en el sector productivo y es el único actor que no está incluido en el plan. Entonces, esto ya nos va mostrando. ¿Y por qué no está incluido en el plan? Porque no tenemos un catastro de estos actores. ¿Qué es lo que están haciendo estos actores? Si lo tuviésemos, estarían muy vinculados a los ejes estratégicos del plan. Y esto en realidad está muy vinculado a un problema que es más estructural de la política de CTI en el país, y es que el modelo de innovación, el modelo que se está buscando en este momento es un modelo lineal. Fíjense en dónde se origina el modelo. Hacia el lado izquierdo tenemos la academia, es decir, ¿quién produce conocimiento, tecnología e innovación? Según esto es la academia, con los centros de investigación y los laboratorios. Luego esta producción se va a convertir en ciencia, lo que es ciencia básica se convierte en ciencia aplicada. Luego esta ciencia aplicada se puede transformar en innovación y luego se puede pasar esta innovación al sector productivo. Fíjense en qué momento nosotros tenemos en este modelo modelos de doble hélice, modelos de triple hélice. Porque esto no es circular, porque es lineal. Y
Esto se vuelve a repetir cuando se hace énfasis en, y de hecho es una de las políticas más duras que ha tenido la CENESID con mayor inversión en estos últimos 4 años, los hubs de innovación y transferencia tecnológica. ¿Quiénes son los actores de los hubs de innovación y transferencia tecnológica en el país? Las universidades. ¿Cuál es la única empresa que es parte de los hubs de innovación? ¿Ustedes saben cuál es? No. Yachay, que es parte de una universidad, es decir, la ciudad del conocimiento. Entonces, lo que nosotros vemos es que no se ha dado el salto a pensar el modelo de CTI en el Ecuador más acorde a los tiempos. Seguimos en un modelo ofertista donde las universidades tienen un rol muy importante, donde efectivamente a partir de estos aportes que hace la universidad, nosotros vamos a tener una ciencia, una tecnología, una innovación nacional que funcione además como sistema. Fíjense que no se rastrean casos exitosos. Estoy pensando, por ejemplo, en el INARI, que es un centro de investigación, es un laboratorio de inteligencia artificial industrial que Almacenes TIA invierte en la SPOL justamente para tener desarrollos específicos para la industria. A mí me encantaría que las universidades puedan tener financiamiento de la industria para que las universidades desarrollen aquellas tecnologías y aquellas innovaciones que la industria necesita. Sin embargo, esto no parece evidente, no se ve y necesitamos empezar a mostrar esto de una manera distinta. Otro de los problemas que tenemos aquí es que estamos constantemente apelando a las brechas. Entonces, tenemos ahora una fuerte inversión en la infraestructura para minorar las brechas digitales. Ahora tenemos un mayor acceso a Internet, solamente tenemos un 10.7% de una población analfabeta digital, pero sin embargo, ¿qué pasa con las brechas económicas? ¿Por qué no están tomadas en cuenta en este plan? Fíjense que es súper interesante. De acuerdo a Digital 2020, nosotros tenemos solo el 51% de los ecuatorianos tiene una cuenta en una institución financiera. Solo el 8% tiene una tarjeta de crédito. Solo el 9.7% hace compras en línea. Y solamente el 2.9% tiene cuentas de dinero electrónico. Entonces, estos temas nos van contando toda una historia que nosotros en este momento no estamos visualizando y que el plan debería podernos ayudar. Entonces, todos estos énfasis en que el desarrollo sostenible, social de la innovación, de la CTI, tenga que estar consolidada alrededor de estos ejes también es preocupante, porque si no tenemos un plan nacional, perdón, si no tenemos un sistema de CTI consolidado, ¿de qué manera podemos ir sumando estas capacidades, estos fortalecimientos de los gestores de la CTI si además estos temas están manejados con una política top-down? El Estado nos dice cuáles son los ejes, cuáles son los gestores, de qué manera tenemos que registrarlos. Y cuando entramos a mirar, como hace un momento también lo estaban, tanto Vladimir, por ejemplo, que estuvo a cargo de esa parte del eje, nos mostraba, fíjense, $2.400.000 entregados a emprendedores. Sin embargo, en los últimos 15 años, hay más de $200 millones, $200 millones entregados a las universidades y centros de investigación solo para investigación. Entonces, fíjense la proporción de 2.4 a 200 millones. Entonces, hay una diferencia abismal en cómo el Estado imagina que la innovación puede saltar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si la inversión en los centros de investigación y en las universidades es de 200 millones, es que efectivamente está apostando a ese modelo lineal de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos viendo es que efectivamente
las empresas que están innovando en el Ecuador, y este es el gráfico que está en la mitad hacia abajo, están innovando básicamente con recursos propios. Y tienen recursos del Estado bajísimos, luego tienen recursos de la banca, que es lo más importante, y luego tienen pequeños recursos de otras fuentes y recursos provenientes del exterior. Entonces, estamos viendo que el sector productivo tiene unos altísimos costos de financiamiento y tiene unas barreras muy importantes que además, a pesar de que se están tratando de generar metas para la reducción de impuestos y generar incentivos fiscales, difícilmente se cumplen. Entonces, vamos viendo también el énfasis que se le está poniendo, por ejemplo, a la educación superior, a los institutos, a las escuelas politécnicas, a los centros de investigación públicos. Y lo que vemos es que efectivamente el modelo sigue siendo un modelo de política de ciencia. Y esto se ve en la estructura del texto. Es muy interesante mirar, fíjense cómo está estructurado, este que es un instrumento de política muy pragmático, está estructurado casi como un documento académico. Y de hecho, si ustedes lo comparan con otros documentos de la región, es bastante inusual. Porque en el Ecuador tenemos 15 años haciendo instrumentos de política como si fueran textos académicos, no textos de hojas de ruta concretos. Entonces, lo que vamos a ver es, tenemos incluso cómo estamos trabajando la metodología del texto, desde dónde viene, esta visión nacional de la ciencia, la tecnología e innovación hacia los saberes ancestrales. En las condiciones previas tenemos datos, pero nos faltan datos que son fundamentales para entender cómo este plan puede volverse eficiente. Es decir, tenemos muchos datos a nivel internacional que nos cuentan poco de la historia, cómo vamos a resolver estos ejes. Luego, los 3 ejes que les comentaba son fundamentales. Son 2 ejes de conocimiento y un eje sobre el desarrollo social y productivo y sostenible. Y finalmente, solamente para la propuesta misma del plan, es decir, el plan se juega en la última parte. Todo el resto que tenemos son datos de contexto. Las metas, los mecanismos que se propone este plan se resumen hacia el final, hacia la propuesta de mecanismos y de política. Y fíjense cuántas páginas de todo el texto se le están destinando a duras penas 20 páginas, frente a 160 páginas de otros temas. Entonces, en este sentido, me parece que es muy importante que nosotros podamos empezar a pensar cómo construir instrumentos de política pública que son muy pragmáticos, son muy funcionales, que nos permiten entender cómo el Estado planifica la inversión, la regulación, las políticas de incentivo a los sectores, en este caso, a los sectores que intervienen en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, innovación y saberes ancestrales. Que me alegro mucho que lo incluyan ahora, pero tampoco tenemos un registro importante de cuáles son esos conocimientos, cuáles son esas tecnologías ancestrales que son pertinentes en este momento para los ejes estratégicos que se han escogido. ¿Por qué no se generan unas guías más claras de cómo esas tecnologías están funcionando? En términos socioambientales, hay un proyecto fabuloso que un ex becario de la CENESID, que luego no pudo seguir trabajando en su universidad, a pesar de que la universidad le permitió salir para hacer su doctorado fuera, en el momento de regresar, evidentemente ya le habían reemplazado. Está haciendo un trabajo con Naciones Unidas de siembra de agua en el sur del Ecuador, utilizando conocimientos ancestrales sobre formas de irrigación, formas de recoger el agua, formas de mantener el agua en el suelo, a partir de lagunas y canales que, gracias al trabajo arqueológico que otros actores realizaron, él logra identificar y con todos los conocimientos que trae desde afuera está haciendo una recuperación de esas formas ancestrales del manejo del agua. Nada de esto está registrado.
Entonces, digamos que el plan tiene muchísima información, es importante en tanto y cuanto es un buen indicio de que podemos volver a construir planes de acción, pero tenemos que mostrar de qué modo estos planes de acción son pragmáticos. ¿Qué vamos a enfrentar? No podemos enfrentarlo todo, no podemos hablar del sistema en general, tenemos que hablar de unos sectores que en este momento se han vuelto relevantes. Tenemos que hablar de que en la bonanza que ha vivido el Ecuador hay una inversión, hay un desarrollo económico, hay un desarrollo innovativo. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que podemos potenciar? ¿Qué es lo que no necesita que se potencie? Porque ya tiene unas dinámicas y una inercia, y tiene unas relaciones internacionales comerciales que les permiten sostenerse, ya son competitivos, pero no conocemos cuáles son los sectores que necesitan ese impulso estatal justamente para enfrentar estas brechas. Y otro tema que es muy importante, cómo vamos a incorporar en el plan la innovación social. Porque cuando hablamos de innovación estamos hablando de la innovación para el 1% de la sociedad. Esa innovación social que requiere que a partir de prácticas, productos innovadores, resolvamos problemas estructurales del país, vivienda, desnutrición, no la salud en general, no, tenemos que apuntar ciertos problemas específicos. ¿Cómo los vamos a resolver desde la innovación social? ¿Quiénes son los actores de la innovación social? ¿Quiénes son los beneficiarios? Entonces, este tema de cuáles son los grupos beneficiados por eje, de qué manera vamos a incidir directamente en una innovación social sostenible, creo que esos son los puntos que todavía no se han logrado construir. Y esto simplemente lo comento como un abrebocas, así que me muero de ganas de saber qué opinan de esta lectura del plan que nos puede ayudar un poco a repensar, bueno, ¿y cómo podríamos contribuir para que este plan fuera más funcional? Se pudiera realizar y se pudiera medir y se pudiera evaluar. Muchísimas gracias, doctora. En realidad son varias preguntas que nos quedan en la cabeza rondando sobre la factibilidad, sobre qué es lo que podemos hacer. Y tal vez antes de dar paso a las preguntas, alguno de los compañeros, las compañeras quisiera dar algún criterio sobre esta increíble y magistral charla que nos ha dado la doctora. Vane. Gracias, Tami. Muchísimas gracias, doctora Belén. Sí, definitivamente creo que lo que usted acaba de mencionar también, de hecho, nosotros hemos comentado en el grupo todas esas inquietudes que nos surgen y a la final, este plan, no sé, a nosotros es como que la primera vez que nos acercamos a un plan de esta magnitud dentro de nuestra maestría, ¿no? Y a nivel nacional. En ese sentido, claro, nos vimos que hay muchas cosas que no se resuelven porque no hay, justo lo que usted mencionaba, no hay información previa. En mi caso muy personal, yo soy ingeniera en biotecnología y claro, te dicen que la biotecnología es la que va a sacar o está dentro de la matriz productiva, pero a la final no tenemos datos de, ¿hay industria biotecnológica? ¿Qué tipo de industria hay? ¿Cuáles son los actores que están aquí o cuáles se fueron del país? Entonces, uno no puede apuntarle a decir, bueno, tú vas a resolver el problema nacional cuando ni siquiera sabemos cuál es el problema real, qué tenemos, qué no tenemos, qué capacidades existen, qué capacidades no existen. Entonces, es algo que cuando también leí el plan decía, ok, hay algunos puntos flojos porque no hemos logrado entender la realidad. Y quizás no lo había visto como usted lo planteó, que ese plan estaba netamente orientado al conocimiento, al desarrollo del conocimiento, es decir, al eje de la academia o del sistema de educación. Y este no se va a vincular, no se está vinculando con la industria, con la producción. Y en mi caso muy personal, mi carrera es de producción, o sea, yo tengo que salir a resolver problemas con tecnologías. Entonces, siguen apostándole y que no está mal, ¿no? Que le sigan apostando este tipo de conocimientos en la academia, pero si no hay una vinculación real o si el Estado no logra enlazar estos dos ejes, academia y producción, vamos a seguir
con lo que hemos estado, ¿no? Y vamos a tener muchos años más en donde no hemos logrado atravesar estas brechas de innovación tecnológica, innovación social, y nos seguimos retrasando a nivel de la región, porque si nos comparamos ya con los grandes o países hegemónicos, estamos muy atrasados, pero con la región me sorprende que sigamos más atrasados países como Argentina, como Brasil, como Colombia, que están avanzando en producciones, al menos en la que yo me dedico, es sumamente impactante, ¿no? Y ahora logro entender por qué es, porque quizás no se está viendo este documento o esta herramienta como una no sé, una herramienta fundamental que te permita conectar todos estos puntos que se analizan, ¿no? Tal vez solo hago un pequeño comentario, y es que es muy difícil compararnos con la región porque la trayectoria de CTI regional es bastante más antigua. Entonces, la política de CTI en el Ecuador, creo que hasta el 2007, es una política de pequeños contratos o concursos para conseguir becas o conseguir fondos de investigación prácticamente financiados por el BID. No hay mucho más. Entonces, digamos que es bastante reciente, estamos aprendiendo y eso es algo bastante importante. Por eso es que me fascina y acepté con tanto gusto estar acá, porque necesitamos personas como ustedes que piensen y que contribuyen. A ver, esta es mi área. ¿De qué manera podemos generar líneas base para que un plan sea más eficiente? ¿De qué manera podemos pensar en dónde se está generando el conocimiento que no solo se genera en las universidades, el conocimiento se está generando en laboratorios de I+D de las empresas? O sea, se está generando innovación en el Ecuador y se está generando innovación súper interesante, muy reconocida a nivel internacional en las empresas. Ese conocimiento no está incluido. Entonces, si no generamos estos diálogos más dialécticos de qué haces tú, qué hago yo y cómo nos potenciamos, es súper difícil pensar. Y estos son aprendizajes que ya los tuvo Argentina. Argentina tuvo que aplicar el modelo lineal y en la década de los 70 dijeron, no, este es un modelo ofertista, no funciona. Nos va fatal con esto. No podemos seguir invirtiendo en las universidades para esto. Y empiezan modelos de doble y de triple hélice rápidamente. Lo mismo ha hecho Brasil, menos, pero también ha funcionado con Chile, Uruguay, pero Colombia tiene algo más. Sin embargo, fíjense, no estamos súper atrás, no tenemos una política de inteligencia artificial. Estamos haciendo inteligencia artificial en el Ecuador. Los procesos de machine learning son parte de la política pública ahora y son parte de cualquier mecanismo productivo en este momento en el país. Y sin embargo, no están incluidos, no son parte. Estamos hablando, son las tecnologías emergentes que deben ser parte del plan. Y esas tecnologías emergentes ya están aquí. Hay más de 30 empresas en el país que hacen inteligencia artificial. Más de 30 solamente empresas que están trabajando inteligencia artificial y soluciones de inteligencia artificial para otras empresas. Y no son parte de este plan. ¿Por qué? Porque no están mapeados, porque no se mapearon a los innovadores. Muchas gracias, Vane, y muchas gracias, doctora. Doctora, tenemos dos compañeros más que quisieran dar su aporte. En función de su tiempo, quisiera consultar con usted si podemos pasar con estos aportes o si es que pasamos con las preguntas. Yo creo que los aportes, si los podemos ligar a las preguntas, sería genial, porque a las 11:05 tengo una reunión de un congreso en el que estoy participando. Ya les anuncié que me estaba retrasando un poquito para tener más tiempo con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, pues justamente le doy el paso a Vladi, que también tenía unas preguntas y justamente puede alinearlas con el comentario que nos va a proporcionar. Vladi. Muchas gracias, Tami. Muchas gracias, doctora, por su muy interesante exposición sobre este tema tan controversial y creo que tan crítico en el crecimiento económico del país, ¿no? Bueno, sí, teníamos algunas preguntas, pues vamos a tratar de alinearlas rápidamente. Desde el punto de vista de la vinculación de la industria con las políticas y con los actores, especialmente con la academia dentro de las políticas de CIT,
Desde el ámbito privado, que he estado algunos años, he podido observar como un antecedente que las empresas extranjeras, especialmente en Europa, donde he podido estar, vinculan mucho y utilizan mucho sus recursos económicos para la innovación y la investigación. Estas empresas invierten alrededor del 40% y lo publican de sus utilidades en investigación cada año. Es decir, lo que se ganaron 100 millones, 50 millones de X valor y te publicitan a las personas que trabajamos con ellos que ellos invierten el 40% de esas utilidades en la investigación e innovación. Este 40% que invierten lo gastan contratando personas o haciendo contratos con universidades allá mismo que mandan sus técnicos a las fábricas en donde hay una vinculación privada estatal también, porque muchas de esas universidades son estatales, y los técnicos son pagados por la empresa, ¿no? Estas personas desarrollan, innovan, crean nuevos productos, nuevas tecnologías que salen al mercado y así siguen teniendo flote, ¿no? En este contexto, ¿cómo lograr de una manera, porque obviamente no se va a copiar el modelo, nuestra realidad cultural es distinta, nuestra realidad es diferente, pero este modelo lo he visto que se reproduce de una manera muy buena en Europa, al menos en donde estaba en Italia, en Inglaterra. ¿Cómo se puede lograr articular un modelo no parecido, pero que tenga estas mismas propiedades, ¿no? Que nos lleven a estos beneficios? Porque el CENESID, por ejemplo, de lo que yo conozco, no tiene un representante en el área de privada, de la industria, por ejemplo. De lo que yo conozco, tal vez sería importante que la empresa privada, especialmente la industria, ¿no? Quienes están de alguna manera generando producción, que es lo que genera riqueza, ¿no? Teóricamente, podrían ellos estar o tener una representación en el CENESID y en los actores estatales, con el fin no, por ejemplo, de buscar beneficios personales o a un sector industrial específicamente, sino la socialización del conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo ve usted esto? Es decir, pragmáticamente, ¿cómo se puede realizar esta vinculación tomando estos ejemplos en otros países que sí funcionan, ¿no? Sí, es justamente esa ha sido una de mis conversaciones más importantes con los funcionarios de la CENESID desde hace mucho tiempo. Y estamos muy vinculados, la CENESID está muy vinculada a la academia, es rectora del Sistema Nacional Universitario, y es por eso que su política... Yo tengo mi apreciación muy personal sobre el tema de Yachay, pero bueno, en general, digamos que esta relación con la academia está establecida, pero no está establecida con el sector productivo. Y estos vínculos pasan por involucrar también a otros actores del Estado. Es decir, ¿cómo es posible que no tengamos una política de innovación también contando con el Ministerio de la Producción? ¿Por qué no estamos involucrando a otros sectores del Estado y a otros actores no estatales? Este es un punto que efectivamente debe pensarse seriamente en el futuro para que podamos tener instrumentos de política pública que le permitan a cualquier institución medir cómo incidió o no en el cambio del país. Porque sí, la CENESID en este momento puede medir muy bien cómo ha incidido en la inversión en el sistema universitario, cuántos graduados, cuántos becarios, qué están haciendo los becarios, a pesar de que la CENESID no ha tenido un plan de reinserción de los becarios. Y a lo que se espera es que esos becarios regresen a las universidades o se inserten a las universidades. No, si esto se hubiera pensado de la mano con el sector productivo, esos becarios estarían trabajando en las empresas que también les auspiciaron a irse. Entonces, estas formas de inserción que tienen que ser más creativas, se invirtió en la infraestructura, se invirtió en enviar a estos estudiantes y el momento de su retorno. Por eso es que tenemos ahora una organización de los becarios retornados que reclaman a la CENESID, bueno, cómo devengar sus becas.
pues se les ofreció devengar esas becas y no han logrado hacerlo. Por ejemplo, nosotros en CTS Lab estamos trabajando con becarios retornados y están haciendo investigación con nosotros y nosotros vamos certificando que pueden devengar 3 meses, 4 meses de sus 4 años, por ejemplo. Entonces, estamos tratando de colaborar con mecanismos que son, en mi caso, considero de responsabilidad social para esos estudiantes que ahora han regresado y que están endeudados con el Estado por este tema. Pero el fallo es la no reinserción. Entonces, creo que es fundamental que se generen unas nuevas alianzas y se reconozca que la innovación se realiza en el país en otros espacios y se reconozca cómo, además, no solamente que se realice en otros espacios, sino cómo se realiza la innovación. Que entendamos esos procesos de innovadores en el país, porque no los estamos entendiendo. Muchísimas gracias, doctora. Y para dar el último paso a Pablo. Gracias, muchas gracias, doctora, por su intervención. Bueno, Pablo creo que está con ahora sí, estaba con el micrófono apagado. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por su charla. También el hecho de que hay una gran componente de diagnóstico. ¿Se me escucha? Yo sí te escucho, man. Sí, sí te estamos escuchando. Gracias. Pero entre ese componente de diagnóstico y las políticas como tales, hay una total desconexión. Prácticamente podríamos decir que las políticas aparecen como por arte de magia. Pero también un tema que es muy crítico en eso es en el hecho de que ya los indicadores como tal y las metas a cumplir son netamente vistas de una óptica de resultados y no de impacto, que creo que sería otro tema bastante delicado del documento como tal, como comentario general, ¿no? Y yendo un poco a lo que abarca el documento, vemos también que se analiza, sobre todo en el eje 1, la participación de los institutos técnicos superiores. Y también se menciona lo que es los gobiernos autónomos descentralizados, que entiendo por ley también tienen pues, atribuciones y fondos para lo que sería la innovación o este tipo de investigaciones. Y dado que este documento es hecho por la CENESID y se refleja como tal una, no sé si llamarlo primacía, llamémoslo así, del sistema universitario superior y de la producción científica, hablando de papers, hablando de ese tipo de cosas, queda como muy marginal este aporte o este entendimiento de lo que serían los GATS y de los institutos tecnológicos superiores. Y ahí va mi pregunta, ¿cuál sería su criterio, el rol que deben tener o deberían tener estas áreas, si queremos llamarlo así, dentro de un sistema nacional como tal, al estar tan marginados y tan hechos de un lado, si queremos llamarlo así? Muchas gracias. Los GATS son fundamentales y los GATS tienen que tener una prioridad. El problema, por ejemplo, de haber resuelto la innovación desde los hubs de innovación, donde los actores que están a cargo de los hubs son las universidades, en vez de ponerlos directamente en los espacios locales, no solamente a nivel de los GATS, pero con los actores que producen localmente. Es decir, el hub tiene que ser un espacio que permite unas sinergias virtuosas entre los actores que innovan. Y lo que nosotros encontramos es que los fondos que los hubs tenían que invertir no se están invirtiendo o se invierten en convocatorias. Convocatorias de inventos, de nuevos bancos de ideas. ¿Por qué si la CENESID lo estaba haciendo? ¿Por qué necesitamos seguir con ese modelo de las convocatorias? Cuando nosotros ya tenemos identificados clústeres de innovación en el país. De hecho, una de las cosas interesantes del Banco de Ideas es que se identifican clústeres de innovación. Y podríamos identificar no solamente los clústeres de innovación, sino cuáles son los gobiernos seccionales que son más exitosos trabajando con esos clústeres de innovación. Y cómo generar esas relaciones entre el gobierno seccional y el clúster para resolver temas que el gobierno seccional ha identificado como problemáticos. Tenemos un problema de saneamiento de agua, tenemos un problema de viabilidad, tenemos un problema de... Hay muchos problemas que pueden ser resueltos desde los clústeres de innovación. Y estos clústeres de innovación que tienen una serie de empresas afiliadas con coworking, con capital semilla, con capacitación, etcétera, podrían estar trabajando directamente para resolver esos problemas
que el gobierno seccional no puede resolver. Es decir, tenemos que bajar de esta idea súper abstracta de la innovación y pensar, la innovación sirve para resolver problemas de la realidad. ¿Cómo volvemos el asfalto que utilizamos durable? Realmente podemos hacerlo. Aquí hay la tecnología y el conocimiento para hacerlo, pero nadie está pensando, este es el clúster que va a trabajar estos temas. ¿Cómo podemos volver el tema de la movilidad en las ciudades un problema menor? Nosotros vivimos en una de las ciudades más complicadas en términos de movilidad. ¿Por qué no tenemos clústeres trabajando sobre estos temas de movilidad, smart cities? Hay tantos temas que se pueden trabajar y que no se están alineando. ¿Por qué? Porque todos los actores están considerados por separado y no se están integrando. Y eso es lo que les falta, esto es lo que realmente le falta al plan. Empezar a pensar cómo esos actores pueden generar primero encuentros, cómo pueden empezar a plantear problemas de la realidad que puedan ser resueltos con innovación y con conocimiento tecnológico, y de qué manera el Estado puede impulsar a que aquellos que encuentran las soluciones más creativas puedan empezar a implementar esas soluciones. Es decir, pensemos, yo trabajo mucho el tema de transferencia tecnológica y me opongo a esto de que las mejores prácticas funcionan en cualquier parte del mundo, porque no es así. Está comprobado que no podemos emular las mejores prácticas sin entender el contexto local. Pero una cosa que es súper interesante, que deberíamos por lo menos tener como contexto el momento de desarrollar un instrumento de política, es tanto en Corea del Sur como en el Japón, se invirtió en aquellas empresas que demostraban que podían ser exitosas y se les dio dinero barato para que pudieran empezar a trabajar en esos productos. Y solo cuando eran eficientes se les seguía entregando financiamiento o se les iba premiando y se iban encontrando mecanismos para generar incentivos positivos, no incentivos negativos como regulaciones súper fuertes que constriñen a la empresa. Ahora lo está haciendo China. China, o sea, los bancos utilizan dinero del Estado para dar dinero barato a los emprendedores. Toda la industria del litio se basa en una planificación con aquellas compañías que podían hacerse cargo del problema y reciben cada vez más estímulos conforme son exitosos. Esos modelos que podríamos pensar si serían adaptables o no, de qué manera podrían ser resignificados a nivel local, no se han tomado en cuenta. Y se apuesta a que la universidad lo va a resolver. Y ya vemos que no lo resuelve. Sí, Muchísimas gracias, doctora. Creo que en función del tiempo también que ya tiene que salir, a nombre simplemente de la Corte 3, de quienes hacemos la maestría en gestión de ciencia y tecnología de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerle por acompañarnos en este espacio. Ha sido un espacio bastante enriquecedor y hacer la invitación abierta que nos continúe acompañando en espacios como estos, que siempre resultan por demás enriquecedores. Muchísimas gracias, doctora. Jimena, no sé si está por ahí. Sí, yo quisiera agradecerle a Jimena. Yo quiero agradecerle muchísimo su generosidad de esta invitación. Para nada, esta es una conferencia magistral, este es simplemente un aporte muy humilde de lo que venimos trabajando desde hace algún tiempito, y me encanta que podamos generar estos espacios de conversación, de compartir conocimientos. Así que, Jimena, toda mi gratitud por esta invitación. Estoy encantada de estar aquí y bueno, y Alejandro, que fue el primero que hizo el contacto, y Tani por hacernos esta maravillosa moderación.